Una persona sufre la amputación de su pie a causa de la diabetes y justo leí hace poco un artículo donde se menciona que la gran mayoría, casi el 80% de personas que padecen diabetes no tenían idea, no se habían hecho exámenes y más. Vamos a conversar con el doctor Iván Gutiérrez, quien es cirujano vascular, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor. ¿Cómo estás? Muy contento de poder compartir información. Efectivamente, cada vez va aumentando más este problema por muchos factores, pero en realidad, si hablamos de un pie diabético, es una consecuencia, en todo caso muy negativa, de una enfermedad que evoluciona en el tiempo, que es la diabetes mellitus. Digamos que una persona apenas es diagnosticada con diabetes, que claramente sabemos que hay diversos tipos, ¿podría desencadenar a un pie diabético sí o sí? Efectivamente, evoluciona en el tiempo. Si el paciente no toma las medidas preventivas o profilácticas, puede terminar en una amputación o una lesión mayor, que son las famosas heridas. Y va evolucionando poco a poco, ¿no? Lamentablemente, primeramente con mucho dolor, imposible inclusive dormir en forma horizontal, pero obviamente eso aumenta más y el dolor desaparece, y al desaparecer el paciente no siente nada. Él puede pisar un clavo, una plancha hirviendo, etcétera, y no va a sentir absolutamente nada, y ahí vienen las lesiones, y eso se llama neuropatía diabética, es decir, evoluciona. Hay mucho dolor, luego ya no hay dolor, porque se mueren los nerviositos. O sea, se pierde la sensibilidad. Totalmente. Totalmente. Wow. Entonces, ahí es lo que tenemos que ver, pero esto se pierde porque la misma enfermedad, cuando aumenta más el mal funcionamiento a nivel del páncreas y aumenta más la glucosa, las arterias se tienden a tapar. En palabras entendibles, se obstruyen porque aumenta más la grasita y a nivel periférico obviamente obstruye la irrigación, es decir, el transporte de oxígeno y elementos importantes. La piel se muere, primero actúa a nivel de los nerviositos, donde no hay mucho dolor, luego pasa a la otra etapa y se forman heridas que muchas veces tratamos con antibióticos, diferentes medicamentos, y lamentablemente no hay solución porque no llega la irrigación adecuada. Doctor, y de hecho, mientras usted explicaba, no sé si el director de cámara pueda repetir esta imagen del pie, ¿no? Donde se ve una pequeña herida nada más. Mire, ahí está, ¿no? Efectivamente. Justo en la parte de la palma del pie, ¿no? Pero cómo esto puede provocar, ¿no? Al límite de perder el pie un paciente. ¿Cómo darte cuenta de que, o sea, ante una mínima herida que tú puedas palpar o detectar, acudir a un especialista? Es inmediato, o sea, no esperar más. Date cuenta, si tengo antecedentes de esto y voy sintiendo primeramente la sensación de frialdad en los pies, luego mucho dolor, sobre todo al dormir, porque obviamente no hay movimiento, estás haciendo ya el inicio de una neuropatía diabética. Y esta herida, que muchas veces hablamos del paciente que haya pisado un clavo, claramente, o una lesión, y no lo ha sentido. Que esta infección necrosa. Totalmente, y genera muchas toxinas que ingresan a nuestro cuerpo y puede inclusive producir la muerte del paciente por una infección generalizada. Hoy, obviamente, cada vez avanzamos más en el conocimiento del manejo vascular de estos tipos de pacientes y hay algunas luces, algunas ventanas de ayuda, ¿no? Usted dijo una palabra muy importante al inicio de la entrevista, la prevención. ¿Cómo hacerlo en estos casos? Primero, tomar conciencia de la enfermedad, cambiar nuestro estilo de vida, crear definitivamente en nuestras familias una actividad deportiva, de actividad de movimiento, porque el movimiento genera mejor movimiento de nuestra circulación. La alimentación es fundamental. Con el advenimiento tecnológico, lamentablemente, no caminamos. Y eso obviamente es limitante y aparición más del problema de la circulación. Pero también las frutas, verduras ayudan muchísimo a endurecer la pared de los vasos sanguíneos, pero sobre todo también a mejorar nuestro metabolismo. Es decir, que nuestras células se multipliquen mejor. Y obviamente la prevención con respecto a tomar los medicamentos, acudir al médico especialista para que esto pueda frenar y evitar tantas amputaciones. Realmente está creciendo y no solamente hablamos de nuestro país, sino a nivel mundial. Correcto, y esto debe ser por un tema genético, por un tema de descuido total, ¿no? ¿Qué pasa con algunos pacientes que, bueno, como cualquiera, ¿no? Pero más aún con aquellos que tienen diabetes, ¿no? Y necesitan pasar por el podólogo, pero no lo hacen y uno mismo se corta la uña, se puede herir. Es mejor hacerlo con alguien que, digamos, es especialista. Bueno, definitivamente es acudir, pero el primero que ve es el médico general, luego acude a un médico especialista, sea un cirujano vascular, sea un podólogo, etcétera, para que encamine bien. Todos los pacientes con insuficiencia vascular, problemas venosos y arteriales como el diabético, siempre terminan en problemas en las uñas. Y es un caldo de cultivo, es una puerta de ingreso a microorganismos patológicos que afectan la salud y el paciente termina en infecciones severas, ¿no? Entonces eso hay que frenarlo. Doctor Gutiérrez, con su amplia experiencia como un gran profesional que es, cuéntenos, ¿ve usted claramente un incremento de casos de pacientes con diabetes? Ha aumentado más. Cada vez más jóvenes también, ¿no?
Como le dije, se ha vuelto automatizado tanto la vida que ya no caminamos, ya no nos movemos. Y cada vez más los alimentos que no son adecuados aceleran más el proceso de la enfermedad, que muchas veces tienen factores, ¿no? Entre ellos el factor genético y el factor estilo de vida, de acuerdo al tipo de diabetes que nosotros podemos presentar. Mucho sedentarismo, mucha comida